El silencio que siguió al último acorde resonó en la sala de conciertos como un trueno invertido, cargado con 20 años de lágrimas no derramadas y sueños sepultados bajo el peso de una sola palabra: imposible. Elena Santos permaneció inmóvil frente al piano de cola, los dedos aún suspendidos sobre las teclas de marfil como si fueran pétalos a punto de tocar la superficie de un lago. El sencillo vestido negro que había pedido prestado a su vecina contrastaba con la elegancia dorada del auditorio, pero nada de eso importaba ahora. Cada respiración en la platea parecía suspendida, cada latido sincronizado con el eco fantasmagórico de la melodía que acababa de nacer de sus manos. La mañana había comenzado brutalmente, como todas las otras en los últimos meses. Elena se despertó a las 5:30, no por el despertador, que hacía tiempo que no funcionaba, sino por el ensordecedor ruido de los camiones de basura en la calle de las Flores, donde vivía en un apartamento de 40 metros cuadrados con su hija Beatriz, de 16 años. El olor a café barato se mezclaba con el aroma del pan duro que revendía en la panadería de don Joaquín, un trabajo que apenas alcanzaba para pagar el alquiler atrasado y las cuentas que se acumulaban como hojas secas en otoño. Mientras preparaba el desayuno con movimientos mecánicos, Elena observaba a Beatriz estudiar en la mesa improvisada, una tabla de madera apoyada en caballetes oxidados. La niña tenía los mismos ojos castaños que su madre, pero llevaba una luz que Elena había perdido hacía mucho tiempo. Beatriz soñaba con ser médica, hablaba de ello con una pasión que hacía que el corazón de Elena se contrajera de dolor y esperanza a la vez. «Mamá, ¿sabías que el conservatorio ofrece una beca completa?», comentó Beatriz sin apartar la vista de los libros. «Es para personas que demuestren un talento excepcional, independientemente de su situación económica». Elena casi deja caer la taza. El conservatorio. Aquel lugar había sido el centro de su vida durante 15 años, de los 5 a los 20, cuando todo se derrumbó. Fingió no haber oído, pero las palabras de su hija resonaron en su mente como acordes disonantes que se negaban a encontrar resolución. «Debes inscribirte, mamá. Sé que todavía tocas». «Ya no toco, Vía, ya te lo he dicho». «Pero te escucho por la noche, cuando crees que estoy dormida». Elena se giró rápidamente, el rostro colorado. Era verdad. En las noches de insomnio, cuando el mundo parecía desmoronarse a su alrededor, se sentaba en el suelo de la sala y tarareaba melodías imaginarias sobre la mesa de madera, los dedos bailando en el aire como si tocaran teclas invisibles. No sabía que Beatriz la escuchaba. «Son solo recuerdos». «Los recuerdos hacen música, mamá, música de verdad». La conversación fue interrumpida por la llegada de dona Marta, la vecina del apartamento de al lado, que llamó a la puerta con su habitual urgencia. Elena abrió, esperando otra queja sobre el ruido, aunque no hacían ruido alguno, pero encontró una expresión diferente en el rostro de la mujer. «Elena, querida, necesitas ir al conservatorio hoy. Están haciendo una selección especial para el programa de inclusión social, Última Oportunidad». «Yo no... Escucha, te vi tocando en la fiesta de la iglesia hace 2 años, no finjas que no sé de lo que eres capaz». Doña Marta tomó las manos de Elena, que temblaban. «Tu hija necesita una oportunidad de una vida mejor, y tú también». Elena sintió que el mundo daba vueltas. El conservatorio significaba volver a un lugar que la había rechazado de una manera tan cruel que aún se despertaba, a veces, con pesadillas sobre aquel día. 20 años atrás había sido una de las pianistas más prometedoras de la ciudad, hija de una familia de clase media que había invertido todo en su educación musical. A los 18 años estaba a punto de conseguir una beca para estudiar en Europa cuando su vida se derrumbó. El recuerdo la golpeó como una ola de agua helada. Estaba en el mismo auditorio donde ahora se encontraba, pero 20 años más joven, vestida con un vestido azul claro que su madre había cosido especialmente para la ocasión. Era la final del concurso más importante de su carrera hasta entonces y había preparado un concierto de Rachmaninoff que dominaba desde los 15 años. ¿Y qué ha hecho con la música desde entonces? La pregunta fue hecha con un tono que sugería que ya conocía la respuesta. Elena sintió que se le enrojecía el rostro. «Yo dejé de tocar profesionalmente». «Entiendo. ¿Y por qué decide volver ahora?» Elena miró al piano, luego al jurado. Podía sentir el peso del silencio, la expectativa de una respuesta que no sabía cómo dar. Finalmente murmuró: «Por mi hija». «¿Su hija toca el piano?»
No, señor, ella quiere ser médica, pero yo necesito mostrarle que no se debe renunciar a los sueños. Castellani intercambió una mirada con los demás jurados. Muy bien, puede tocar lo que quiera, tiene 10 minutos. Elena se dirigió al piano con pasos que parecían flotar. Se sentó en el banco, ajustó la altura, todo exactamente como lo recordaba. Sus manos se posaron sobre las teclas y por un momento terrible pensó que iba a bloquearse de nuevo, que la historia se repetiría. La música creció, se expandió, llenó cada rincón del auditorio. Elena cerró los ojos y se permitió sentir cada nota, cada pausa, cada respiración de la melodía. Sus manos se movían con una precisión que la sorprendía a sí misma, como si 20 años de silencio solo habían refinado su técnica, no la hubieran destruido. Cuando la música moduló a un tono menor, vio en su mente a todas las mujeres como ella, madres trabajadoras, soñadoras olvidadas, talentos desperdiciados por circunstancias crueles. La melodía se convirtió en la voz de todas ellas, una sinfonía de resistencia y esperanza que nunca había sido escrita, pero que existía en el corazón de cada una. Y entonces, cuando la música volvió al tono mayor, Elena abrió los ojos y vio que ya no estaba sola. En las filas vacías del auditorio, imaginó ver a su hija, a su madre fallecida, a todas las mujeres que habían luchado para que ella llegara hasta allí. La melodía se convirtió en un himno de celebración, no de la victoria, sino del coraje de intentarlo de nuevo. Si usted ha seguido historias como esta, de personas que han encontrado fuerzas para empezar de nuevo, incluso cuando todo parecía perdido, no deje de conectarse con nosotros para continuar recibiendo estos relatos de superación que muestran que nunca es tarde para redescubrir quiénes somos realmente. Cuando Elena tocó el último acorde, el silencio que siguió fue diferente a cualquier otro que había experimentado. No era el silencio del juicio o de la decepción, sino el silencio de la reverencia, del reconocimiento de algo sagrado que acababa de suceder. Miró al jurado y vio lágrimas en los ojos de una de las profesoras. Castellani se había inclinado hacia adelante, las manos entrelazadas, una expresión de sorpresa y algo que ella no podía identificar en su rostro. «Elena», dijo él, su voz más suave de lo que ella recordaba, «¿esa composición es suya?» «Sí, señor, nació ahora». «¿Nació ahora?» La profesora, que estaba llorando, se inclinó hacia adelante. «¿Usted compuso esto en el momento?» Elena asintió, todavía sintiendo las últimas vibraciones de la música resonando en sus huesos. Nunca antes había tocado esta música, simplemente apareció. Castellani se levantó lentamente, caminó hasta el piano. Por un momento, Elena pensó que iba a criticarla, como lo había hecho tantos años atrás. Pero cuando habló, su voz tenía una cualidad que nunca antes había oído. En 40 años enseñando música, nunca había escuchado una composición nacer así, delante de mí. No solo tocaste una pieza musical, Elena, tú hiciste que la música sucediera. No entiendo, señor. Hay una diferencia entre tocar notas y hacer música. Tú hiciste algo que pocos consiguen hacer. Convertiste el dolor en belleza, la experiencia en arte. Eso, él hizo un gesto hacia el piano, eso es lo que llamamos talento. Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las palabras que había esperado oír toda su vida finalmente habían sido dichas, pero de una forma que nunca se había imaginado. No era sobre su técnica o su capacidad para reproducir las composiciones de otros, era sobre su capacidad de crear, de transformar su vida en música. Pero dejé de tocar, ya no tengo la disciplina mental que usted dijo que era necesaria. Castellani hizo una pausa, y Elena vio algo que la sorprendió por completo, parecía avergonzado. Elena, necesito pedirte disculpas. Hace 20 años cometí un error terrible. Confundí nerviosismo con falta de talento. Estaba tan concentrado en formar intérpretes perfectos que olvidé que la verdadera música proviene de lugares imperfectos, rotos, reales. Señor, no te bloqueaste ese día por falta de disciplina mental, te bloqueaste porque estabas intentando ser perfecta en vez de ser auténtica. Hoy fuiste auténtica, y eso marcó toda la diferencia. Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. 20 años de culpa, de creer que no era suficientemente buena, de cargar con el peso del fracaso, comenzaron a disolverse como la sal en el agua.
¿Qué significa eso?, preguntó, su voz casi un susurro. Significa que ganaste la beca, dijo el profesor, quien había llorado. No solo una beca parcial, una beca completa, con un salario para que puedas mantenerte mientras estudias. Y más que eso, queremos que enseñes composición a nuestros alumnos. Tienes algo que no se puede enseñar: autenticidad. Elena guardó silencio por un largo rato, intentando procesar lo que estaba oyendo. Había entrado en ese auditorio como una mujer derrotada, cargando 2 décadas de desilusión, y ahora se le ofrecía no solo una segunda oportunidad, sino una oportunidad de ser ella misma. «No sé si puedo», dijo finalmente. «Tengo a mi hija, mi trabajo». «Podemos ayudarte con eso», dijo Castellani. «Tenemos un programa de apoyo para madres estudiantes. Tu hija puede estudiar aquí también si quiere. Tenemos cursos preparatorios para medicina». Elena sintió que el corazón se le paraba. ¿Ella puede estudiar aquí? El talento reconoce al talento. Si tu hija tiene la mitad de tu determinación, llegará lejos en cualquier área que elija. En ese momento, Elena comprendió que no solo había ganado una beca, había recuperado la posibilidad de soñar, no solo para ella misma, sino para su hija. Había descubierto que el talento no era algo que se pierde con el tiempo, sino algo que se transforma, que madura, que se vuelve más rico con la experiencia. «Acepto», dijo, su voz firme por primera vez en años. Cuando Elena salió del conservatorio, la noche estaba estrellada. Caminó por las calles familiares con pasos diferentes, más ligeros, como si estuviera bailando una música que solo ella podía oír. Cada sombra proyectada por las farolas parecía ser una nota musical, cada sonido de la ciudad parte de una sinfonía mayor. Al llegar a casa, encontró a Beatriz esperando en la sala, fingiendo estudiar pero claramente ansiosa por los resultados. «¿Y bien, mamá? ¿Cómo te fue?» Elena se sentó junto a su hija, tomó sus manos. «Vía, ¿sabías que el conservatorio tiene cursos preparatorios para medicina?» «¿Tiene? Pero debe ser carísimo». «No para las becarias». «¿Becarias?» «Madre e hija becarias». Tomó un momento para que la información se procesara en la mente de Beatriz. Cuando finalmente entendió, saltó del sofá y abrazó a Elena con tanta fuerza que casi la derriba. «Mamá, lo lograste. Sabía que lo lograrías». «Lo logramos, Vía, las dos». Esa noche, Elena no se sentó en el suelo a tocar melodías imaginarias. En vez de eso, se acostó en la cama y por primera vez en 20 años se durmió sin el peso del arrepentimiento en el pecho. Soñó con música, no con la música que había perdido, sino con la música que estaba por venir. En los meses siguientes, la vida de Elena se transformó completamente. Descubrió que enseñar composición era aún más gratificante que tocar. Cada alumno que conseguía expresar su propia voz a través de la música le recordaba por qué se había apasionado por el arte en primer lugar. Sus propias composiciones comenzaron a ser interpretadas por el conservatorio, piezas que nacían de su experiencia como madre, como mujer, como persona que había conocido la derrota y encontrado la fuerza para volver a empezar. La música que creaba no era técnicamente perfecta, pero era honesta, emocional, auténtica. Beatriz floreció en el ambiente académico del conservatorio. Aunque su pasión seguía siendo la medicina, descubrió que tenía una aptitud natural para la organización y comenzó a ayudar en la administración de los programas de apoyo social de la institución. Elena veía en su hija una versión mejor de sí misma, alguien que nunca había renunciado a sus sueños, que nunca había permitido que las circunstancias definieran sus límites. Una tarde, 6 meses después de aquella noche transformadora, Elena estaba en su nueva sala en el conservatorio, preparando una clase sobre improvisación, cuando recibió una visita inesperada. «¿Puedo pasar?» Era Castellani, sosteniendo una taza de café y pareciendo más joven de lo que ella recordaba. «Claro, maestro». «Estoy escuchando comentarios extraordinarios sobre sus clases. Los alumnos dicen que usted les enseña a encontrar sus propias voces. Solo enseño lo que aprendí de la manera más difícil posible, que la música no existe para hacernos perfectos, sino para hacernos humanos». Castellani sonrió. «Has cambiado este lugar, Elena, no solo como profesora, sino como ejemplo. Hemos recibido más inscripciones de candidatos no tradicionales que en toda nuestra historia».